¿Qué tal a todos? Veamos la manera de extraer información desde un sitio web utilizando la biblioteca JSOOP en Android Studio. JSOOP es una biblioteca que sirve para obtener información proveniente de recursos en Internet o sitios web, con el propósito de retroalimentar nuestros propios recursos o aplicaciones mediante dicha información. Con JSOOP podemos extraer y manipular la información de un sitio web utilizando métodos de API DOM. Es decir, a través del etiquetado HTML, CSS y selectores. Suponga que su proyecto requiere de información que debe estar actualizada diariamente, por ejemplo, las noticias de su localidad. Recuperar dicha información desde un portal de noticias en la web mediante esta práctica puede garantizarle información actualizada, ya que estará sincronizada con dicho sitio que la publica, sin la necesidad de que usted deba actualizarla directamente desde su código, copiando y pegando la información, entre otras maneras más. Vamos a utilizar el siguiente sitio web para poner a prueba la extracción de información con JSOOP. En este ejemplo, extraeremos el título de la página, el texto y la imagen del personaje, los cuales colocaremos en un activity con un formato sencillo, solo para ilustrar una pequeña parte del funcionamiento de JSOOP. Para ubicar los elementos en el sitio, vamos a apoyarnos de las herramientas de desarrollador, específicamente con el inspector de elementos de HTML. Bien, vamos a comenzar con la implementación, agregando la dependencia de JSOOP en el archivo Gradle de nuestro proyecto en Android. También, vamos a otorgar el permiso de acceso a Internet desde el archivo manifest. Iniciamos la codificación en el archivo XML, colocando un componente TextView para mostrar el título extraído desde el sitio web. Le daremos al título un tamaño de 22 dp, un estilo resaltado en negritas y un tono de color azul. Le colocaremos al componente las 4 restricciones básicas, las cuales ayudarán a mantenerlo en la posición asignada en la mayoría de los dispositivos móviles. Vamos a posicionarlo en la parte superior del layout y a proporcionarle su identificador. Replicamos el componente y lo utilizaremos para mostrar los párrafos extraídos del sitio web. Le daremos 370 dp de ancho y una altura de 340 dp, así como un tamaño de fuente de 20 dp. También, vamos a colocarle una barra de desplazamiento vertical, para poder recorrer por completo el texto extraído del sitio. Además, vamos a darle formato de texto justificado y a posicionarlo al inferior del layout. Ahora colocaremos un componente ImageView, para visualizar la imagen del personaje del sitio. Le daremos un tamaño de 250 por 320 dp. Le colocamos las restricciones de posicionamiento en el layout y ubicamos a la imagen debajo del TextView del título. Por último, le proporcionamos su identificador. Muy bien, continuamos con la implementación desde el Activity. Comenzamos añadiendo el Layout Activity Main, el cual contiene los componentes que recién creamos. Obtenemos los componentes por medio de la función FindViewById, seguido del tipo de componente y su identificador. Creamos una corrutina, ya que los procedimientos con JSOOP son de cierta duración, y podrían provocar errores si no se controla su ejecución de esta manera. Le colocamos como argumento el objeto dispatchers.io, el cual proporcionará la gestión a las solicitudes de información en la red. Ejecutamos la corrutina con la función launch. Dentro de la corrutina, crearemos a la función nombrada como scrapingWebTitle, que le daremos como argumento un string con el sitio web al que le extraeremos el título.
Vamos a crear a la función scrapingWebTitle. Le colocamos como argumento la URL de tipo string, así como el retorno de tipo string, que devolverá al título obtenido desde el sitio web. Creamos la conexión con el sitio web por medio de la clase JSOUP. Por medio del objeto InfoPage, que instancia la clase JSOUP, obtendremos el título del sitio web con la función title. Por último, retornamos el título recuperado. Ahora vamos a obtener la redacción o texto del sitio. Para lograrlo, crearemos a la función scrapingWebText, que también recibe como argumento la dirección del sitio web como un string. Copiamos a la función scrapingWebTitle y modificamos dicha copia para crear a la nueva función de recuperación de texto. Modificamos el dato retornado por una lista de elementos de tipo string, la cual almacenará los distintos párrafos recuperados del sitio web. Cambiamos el nombre de la constante que recibirá el texto y reemplazamos a la función title por la función select, a la cual le colocaremos como argumento un string. Además, llamaremos a la función eachText para devolver como una lista al texto coincidente con el argumento string dado en la función select. Dicho argumento lo vamos a obtener desde el sitio web con la ayuda de las herramientas de desarrollador. Ubicamos al contenedor responsable de almacenar al texto del sitio. Una vez localizado, copiamos la clase del contenedor, que en este caso es un componente div. Pegamos la clase como un string dentro de la función select, escribiendo antes de dicha clase el tipo de contenedor al que pertenece. Separamos el contenedor y la clase con un punto. Finalmente, retornamos la lista o colección de elementos con el texto del sitio. Ahora crearemos a la función que recuperará la imagen del personaje mostrado en el sitio web. Copiamos la función que recupera el texto del sitio, le cambiamos el nombre a la función y modificamos el tipo de dato retornado por bitmap. Le cambiamos el nombre a la constante por el de imagen y eliminamos el argumento de la función select, dejando indicado solamente el contenedor de tipo imagen. También reemplazamos a la función eachText por la función first. La función first devolverá al primer elemento que coincida con el argumento dado en select, que en esta ocasión se trata de una imagen. Regresaremos al sitio web para copiar la clase del contenedor de la imagen. Una vez copiada, pegamos la clase dentro de la función select. A través de la función AbsURL, desde la constante imagen, obtendremos el valor del atributo source, el cual contiene la dirección URL de la imagen. Mediante el constructor URL, convertiremos a la imagen en un flujo de entrada de bytes, que enseguida convertiremos en un mapa de bits, utilizando la clase BitmapFactory y la función DecodeStream. Finalmente, retornamos a la constante bitmap, la cual contiene a la imagen o al mapa de bits. Ahora, vamos a colocar la información recuperada del sitio web en los componentes XML de layout. Con ayuda de la función WithContext, utilizando como argumento al objeto DispatchersMain, actualizaremos los componentes XML, hasta que las solicitudes de recuperación de información del sitio web hayan finalizado. Añadimos el título recuperado del sitio al TextView responsable de mostrar el título en pantalla, utilizando la función text. Ahora añadiremos la imagen al ImageView, utilizando la función setImageBitmap. Para añadir el texto recuperado del sitio en el TextView que le corresponde, crearemos una función en la cual recuperaremos cada párrafo contenido en la lista.
Dicha función recibirá como argumentos a la lista de elementos string o párrafos del sitio web, así como al elemento TextView al que le añadiremos el texto para visualizarlo en pantalla. Inicializaremos una variable de tipo string vacía, nombrada como párrafo, que servirá para concatenar la totalidad de los párrafos contenidos en la lista. Por medio de un ciclo for, vamos a recorrer la lista de elementos, e iremos concatenando o uniendo los párrafos o texto en la variable párrafo. Esta es solo una sugerencia de adaptar el texto recuperado del sitio web en la aplicación. Usted puede adaptarlo de la manera que más le convenga a su proyecto. Una vez concatenado el texto en la variable, lo añadimos al TextView mediante la función text. Finalmente, le otorgamos movilidad a la barra de desplazamiento del TextView con la función movementMethod, asignándole el constructor scrollingMovementMethod. Bien, es momento de observar los resultados de la implementación en el emulador. Muy bien, la información ha sido recuperada con éxito desde el sitio web. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en un próximo video.